en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, esta es nuestra primera clase acerca de lo que es la sanidad del cuerpo. Esto es parte de lo que es soteriología. En la primera tocamos todo lo concerniente a la tricotomía del hombre. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Tratamos lo que es en relación al espíritu la justicia divina, la vida. Tratamos en relación al alma lo que es la santidad genuina de 14 horas de grabación, de estudio. Y ahora vamos a tratar lo concerniente al cuerpo, que tiene que ver con soteriología. Esto es una materia que ya está en internet, pero está por segmentos de 9, de 10 minutos. Ahora lo estamos grabando porque la vamos a subir en un segmento de 1 hora completa. ¿Okay? Ya fue permitido y fue autorizado por esta organización, agradecido, YouTube, para subir los estudios de 1 hora. Ya fue autorizado por ellos. De modo que agradecemos esto. Y lo vamos a subir en la hora completa. Y una de las cosas que conmovió a la gente que vio estos estudios por segmentos de 9 minutos, 10 minutos, dígase, es cuando traté el caso del aguijón de Pablo. Eso, hermano, se fue gente a tierra. Hubo una persona que me llamó, tengo 72 años de edad y tengo aproximadamente como 53 años de haber conocido el Evangelio. Primera vez en el tiempo de edad y de conocer el Evangelio que veo, hermano, que explican el caso del aguijón de Pablo en una forma tan acertada como llena de tantas verdades. Con una aniquilación de pensamiento, con una exégesis tan propia, hermano, que el Espíritu me da testimonio que las cosas así como te las está enseñando, maestro. Lo felicito. Gracias. Derrumbamos lo que yo denomino como errores y tradiciones en la iglesia evangélica, dentro de la iglesia concerniente a la sanidad divina. De eso de que Dios permite la enfermedad para probarte, de que Dios prueba con enfermedad, de que Dios permite la enfermedad inclusive. Más adelante vamos a estudiar de que en Dios no existen verbos permisivos, sino verbos causativos. Eso lo vamos a explicar bien, eso de que Dios no permite nada, simplemente no puede evitarlo, usted es el que lo permite. Eso está claro en el asunto, en la Biblia. Bueno, y usaron eso de que Dios permite la enfermedad y que Dios prueba con enfermedad, inspirado en el aguijón de Pablo, en el caso de Timoteo, en el caso de Job. Eso lo vamos a derrumbar totalmente en este estudio por completo. Vamos a ser claros en el asunto. En el Evangelio de Mateo, él registra, su capítulo 4, versos 23 al 24, registra, cito, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. ¿Y qué? Oiga, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad como característica del Evangelio del reino es la sanidad. Como característica del Evangelio del reino es la sanidad. Y la sanidad es producida por una manifestación del poder del Espíritu Santo que emana de nosotros, que está en nosotros. Por eso alguien dijo que el Evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo es una religión más. O sea, Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, vanas, sino con demostración y con el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Jesús dijo, si no creen por lo que digo, creerán
vieran por lo que hago, bajaban los enfermos y todos eran sanados. Porque esta es una manifestación, esta es una característica del evangelio del reino. Ese evangelio que usted está predicando, que anuncian las verdades del reino, aunque es el evangelio de la cruz, pero que anuncian las verdades del reino, debe estar respaldado por las manifestaciones, debe estar respaldado por las sanidades, todo tipo de sanidad, de cualquier tipo de enfermedad. ¿Ok? Eso de que el hermano Juan de los Palotes se está muriendo y lo llaman a usted para que le predique, para que se termine de morir, eso no es bíblico, eso no es escritural. Eso de que usted vaya, hermano, corra antes que el hermano Juan se muera, o el señor Juan se muera, que ya vaya, predíquele rápido, para que haga la oración del pecador rápido, hasta que se muera, pues se va por el infierno. No. Jesús nunca fue a la gente que se estaba muriendo a predicarle antes que se muriera. Jesús lo sanaba y después le predicaba. Jesús colocaba las manos, impulsaba la enfermedad, sanaba, y los que estaban muertos resucitaban y les predicaba. Y se salvaron. Aquí no, aquí hay que predicarle rápido hasta que se muera. Y eso no es lo que enseña la Biblia, porque la predicación del evangelio de la cruz, que manifiesta las verdades del reino, es orar por los enfermos para que se sanen, y después que sean sanos, es mostrarles el plan de salvación, ya, para que ellos acepten el plan de salvación y puedan pasar a ser salvos. Es otra cosa. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda, ¿cuántas? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Y los qué? Y los sanó. Las obras que yo hago, ustedes las harán mayor. Esto es una falsa doctrina, lo que voy a decir para muchos. Lo dije una vez y golpeó, pateó, reprendió al diablo, comenzó a decir eso. Pero no es verdad. Cristo no es la luz del mundo. Jesús dijo, luz soy del mundo, mientras esté en el mundo, ustedes son la luz del mundo. Diga, ay. Ustedes son luminares en el mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Yo no voy a colocar una luz y la voy a colocar debajo del almud. No, las coloco en lo más alto para que alumbre toda la casa. La responsabilidad es nuestra ahora. Yo le pregunté un día a una congregación, siempre que Dios se lleva a alguien, deja a alguien. Se llevó a Moisés, dejó a Josué. Se llevó a David, dejó a Salomón. Se llevó a Elí, dejó a Samuel. Se llevó a Pablo, dejó a Timoteo, a Tito, a Filimón. Se llevó a Cristo. Y la gente dijo, ¿dejó el Espíritu Santo? No, dejó la iglesia. El Espíritu Santo nunca vino por Jesús a ocupar el lugar de Jesús. El Espíritu Santo ya estaba en Jesús y el Espíritu Santo vino a morar en usted para continuar las obras que comenzó a hacer en Jesús, en nosotros. Mayores cosas. O sea, el lugar de Jesús no lo ocupa el Espíritu. Entiendo, como maestro, como consolador, eso estamos claros. Como el que guía, como el que instruye, como el que corrige, como el que convence al mundo de pecado, estamos claros. Pero el lugar de Jesús en la comisión del establecimiento del reino en la tierra, en la vida de los hombres, en todo, en sanidades, en prodigios, en solucionar los problemas de la comunidad, de los barrios, de la sociedad, del mundo, de las familias. La responsabilidad es nuestra. No
No hubo un hogar donde Jesús no llegara, o llegase, o llegó, que se resolvieran los problemas, o que los problemas siguieron cuando se fue. Los enfermos eran sanos, los demonios se ofrecían a salir de los cuerpos, se ofrecían. ¿Qué tienes contra nosotros, hijos del Dios Altísimo? Permita que salgamos de estos cuerpos y nos metamos en aquellos, de estos cuerpos y nos metamos en aquellos animales que están allá. Jesús dijo, yo no le he dicho nada. No, pero si con la autoridad que se refleja en ti, ¿quién no sale? Es mejor salir antes que te voten. Se ofrecían. Esta es una característica de la Gran Comisión. Usted no fue llamado a ir a predicarle el evangelio a un enfermo antes que se muera. Usted fue llamado a sanar a ese enfermo y después presentar el reino. ¿Usted está acá? Ese es el principio. La iglesia se desubicó por completo. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. ¿Y tuvo qué? Compasión de ellas, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mis hijos, la sanidad divina es una parte esencial del evangelio del reino. La gran verdad de que Dios es sanador aparece a través de toda la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento testifican la provisión de Dios para la sanidad de la humanidad. Una extensa porción del ministerio terrenal de Jesucristo estuvo relacionado con proporcionar sanidad física a los enfermos y afligidos. La historia de la iglesia de los primeros cristianos está llena de relatos de grandes sanidades y milagros realizados en el nombre de Jesús. Hoy, una de las grandes verdades es que el Espíritu Santo restauró la sanidad divina en medio de un mundo escépticos. Los cristianos hoy en día se están experimentando la realidad del poder sanador de Dios, o deberían experimentar eso. Mis hijos, la sanidad divina es una necesidad para la humanidad. Es una necesidad para la humanidad. Mis hijos, escucha bien esto, presta atención. Vaya usted a los hospitales. Vaya a los hospitales. Y vean y ponga su mirada en la mirada de aquella gente que todavía tienen una esperanza de vida, que tienen una enfermedad terminal y que sus días están contados según la ciencia médica. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia en pro a eso? ¿Qué está haciendo la iglesia en pro a eso? Vaya a los psiquiátricos. Un sinnúmero de enfermos psíquicamente hablando, mentalmente hablando, sin esperanza, sin soluciones, sin que alguien vaya y le solucione el problema. Donde Jesús pasa por una aldea y 10 leprosos gritan, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les pregunta qué quiere que hagan. Límpianos. Vayan, preséntense al sumo sacerdote. Vayan, preséntense al sumo sacerdote. Y fueron sanados a la mitad del camino. No hubo un lugar, un momento donde Jesús consiguió gente enferma que quedaran así. Solucionaba los problemas. La iglesia evangélica no es la solución, lamentándolo mucho. En su mayoría de ellos no es la solución de los problemas, es el problema para la gente. Porque la gente, cuando llega al evangelio, en vez de sentirse libre dentro del evangelio, se sienten atados en el evangelio, porque les ponen cargas que nadie puede llevar.
Señores, la sanidad divina, reitero, es una necesidad para la humanidad. Las Escrituras demuestran en Santiago 5, 14, 15 y Marcos 6, 13, al Señor Jesús en su ministerio terrenal dedicó parte de su tiempo sanando a los necesitados de diversas enfermedades y luego delegó a sus apóstoles la gran comisión. Vayan a usted lo mismo. Vayan, hagan lo mismo. La obra de Cristo, según Isaías 53, 4 y 5, fue llevar nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Un primer cumplimiento de esta profecía estuvo en el ministerio de sanidad del Señor en Palestina, según Mateos 8, 16 al 17. Sus milagros de todo tipo fueron la señal de su victoria sobre el mal y sobre la muerte. Además de las pruebas deslumbrantes de su propia divinidad. Pero fue sobre la cruz que llevó nuestros pecados con todas sus consecuencias físicas y morales. Es allí que consiguió para nosotros la redención total del alma y cuerpo mediante la resurrección. O sea, la iglesia, bíblicamente hablando, el cristiano no fue llamado a morir de ningún tipo de enfermedad. De ningún tipo de enfermedad. El cristiano fue llamado a morir cuando Dios decide extraer el espíritu y el alma del cuerpo cuando cumplió su propósito en él en la tierra. Así de sencillo. La muerte física debe ser algo placentero para la iglesia. Y no una desgracia que tengamos que boquear y morir de un maldito cáncer, hermano. En una cama. Con dolores intensos, con intensos dolores. Cuando Él llevó el dolor para que tú no lo lleves. Pero esta broma no se está cumpliendo en nosotros. Aquí algo tiene que estar pasando. Aquí algo tiene que estar pasando. Porque esto que se dio y que sucedió en la cruz no se está dando en nosotros. Esa bendición posesional, que posicional es una verdad, no se está haciendo una verdad posesional en nosotros. De algo se tiene que morir uno. Así me dijo un pastor. ¿Qué confesión tan desgraciada acabas de hacer tú? Le dije yo. De algo se tiene que morir uno. Bueno, esa es su forma de pensar. Hay una palabra que llama mi atención en uno de los pasajes mencionados. El término compasión. ¿Cómo? El término compasión. Mire, una de las causas por cual la iglesia no está gozando de la sanidad divina es porque la iglesia no tiene compasión del enfermo. Usted recibe lo que siembra. Si usted no tiene compasión de los enfermos, usted está exento de que la enfermedad venga sobre usted. Si a mí no me interesa la enfermedad de la gente que me rodea, el sufrimiento de un hombre en una cama que tú lo estás viendo que lo está matando un cáncer en la próstata, en el hígado, el cáncer hepático, y que sus dolores los producen, se manifiestan hermano, y que tú estás viendo a ese hombre que eso a ti no te produce compasión. Es nuestra comisión. ¿Dónde está la obra de evangelización de la iglesia, Pastor Edgar? Los que están acá, los pastores, los que me están viendo a través del video, ¿dónde está la obra de evangelización de la iglesia? Donde la iglesia tiene que ser capacitada con estas informaciones en relación a las verdades de la predicación del evangelio del reino.
con esta información en relación a la sanidad, porque vida eterna está bien, la vida eterna, la justicia, eso está bien. Pero Jesús nunca se olvidó de la tierra. Jesús siempre puso los pies sobre la tierra. Jesús en una ocasión dijo, ninguno de ustedes que haya dejado, y empieza a hablar una serie de bienes, dice, dejará de tener en esta tierra el 100%. Jesús no solamente colocaba su mirada en el cielo, Él no se olvidaba de la tierra, de la realidad de la vida. Es triste, fuerte. Señores, vaya usted al oncológico. Departamento de oncología, usted va a conseguir niños de 2 años, de 4 años, que ya están minados de cáncer. Que un maldito cáncer les corta la vida tan temprano. ¿Y dónde está la obra de evangelización de la iglesia? Donde nosotros preparemos al pueblo para que vayan, porque eso es lo que hizo Jesús, la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién voy a predicar el evangelio? A los que no son convertidos. Echar fuera demonios. ¿De quién voy a echar fuera demonios? De los que no son convertidos. No está hablando de la iglesia. La iglesia no puede ser posesionada por un demonio. Poner la mano sobre los enfermos. Poner la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Sobre qué enfermos se está hablando? Sobre el mundo que se pierde, no la iglesia. La iglesia fue sanada en la cruz del Calvario para que fuera a sanar un mundo que se pierde. Es la gran comisión, nuestra responsabilidad, de que podamos lanzar a la iglesia calle por calle, casa por casa, de 2 en 2 tocando puertas. Dice, limpiar leprosos, resucitar muertos, da de gracia. Oiga, porque de gracia recibiste. Este término viene del griego, este término compasión, viene del griego plasnisomai, el cual indica ser movido en las entrañas, ser movido en las entrañas. Está relacionado con un estado triste y lastimoso por causa de otro. Está asociado con la misericordia, según Marcos 1:41, Marcos 9:22. Compasión te lleva a anhelar el mejor deseo para otros. Todo esto era lo que Jesús sentía y siente, porque todavía está en el trono de la gracia, sentado a la diestra del Padre. Él todavía ve, mire esto. Cuando estuvo en la tierra sentía y siente más ahora, donde está en un estado de impotencia, donde él sabe que no puede bajar de allá a solucionar los problemas porque dejó la iglesia para que hiciera el trabajo y no están haciendo nada. Entonces la cosa como es que es más dura para él y más difícil. Porque el Cristo que está en el cielo no es un Cristo fantasmal, sácase eso de la cabeza. Cuando Jesús resucita, le dice a sus discípulos, tocarme, que los espíritus no tienen carne, tienen hueso como yo tengo. ¿Tenés algo de comer? Los espíritus no comen. Un hombre de carne y hueso, glorificado, pero de carne y hueso, subió y se sentó a la diestra del Padre. Está sentado esperando que la iglesia lleve el trabajo, haga el trabajo y no están haciendo nada. Entonces yo tenía compasión por la gente mientras estaba en la tierra, pero por lo menos hacía algo por ellos. Ahora mi compasión es más fuerte porque dejé la iglesia y la iglesia no está haciendo nada. Yo delegué responsabilidad sobre ellos. Y en vez de sanar, lo que se están es muriendo ellos mismos. ¿Usted está acá? Amén. Compasión te lleva a anhelar el mejor deseos para otros. Todo esto era lo que Jesús sentía y siente por el enfermo.
Creo que he sentido lo mismo en carne propia al visitar tantos lugares y ver tantos enfermos. Un día en una de mis escuelas se me acercó un joven. Tenía en su boca tapaboca y me llegó ya tosiendo, expectorando, y venía con su padre. Y su padre me dijo: maestro, es mi hijo. Me le acerqué y le di la mano y estas fueron sus palabras, tosiendo. Maestro, le digo: dime, hijo. Vengo a dedicarle mis últimos días a la palabra, porque me estoy muriendo. Tengo sida, maestro. Tengo sida. Me estoy muriendo. Me lo quedé mirando los ojos y le dije: no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de tu Señor. Ahí está sano. Se graduó de abogado. Empezó a tener unas erupciones en la piel y le hicieron un examen en la sangre hematológico. ¿Y saben qué eran las erupciones? Que estaba rechazando el tratamiento que le estaban poniendo para el SIDA, porque no tenía SIDA. Fue sano. Los enfermos de tu casa, ¿dónde están? ¿Por qué siempre siguen siendo enfermos? ¿Por qué no se sanan? Esa familia que está en tu casa, que no conocen a Dios, pero que tampoco ven a Dios a través de ti. No lo ven. Porque no hay una hija o un hijo que diga: espérate, papá, yo me río de la enfermedad por la cual tú estás pasando. Ya Jesús le llevó a la cruz del Calvario. El Señor me dotó de poder, de dominio, de autoridad, de fuerza y de señorío sobre esa maldición. Pero tú tienes que aceptar el sanador. Que tú te conviertas en la solución del problema y no pases a ser el problema para esa gente. La decepción para la gente del mundo que te rodea. Porque ponen tus esperanzas en ti y no son sanos. Y lo que más me duele a mí, lo que más me hiere a mí, es que como no consiguieron una solución en la iglesia, se fueron a centros de espiritismo, montañas, dígase la de María Leonza, entre otras. Y es más fácil conseguir la sanidad en medio del vudú, de la brujería, de la hechicería, que en la iglesia. Porque sabemos que quien produce la enfermedad es Satanás, y cuando tú visites estos lugares, él con dar la orden de que la enfermedad se desaparezca de ese cuerpo, él no es que sana, sino que él la retira la enfermedad porque la produjo. Es un espíritu del diablo que está ahí con decir al demonio: suelten en ese cuerpo. Lo soltaron y la gente quedó sana, aparentemente el cuerpo, pero lo ataron en el alma, porque creyeron en eso. Porque fui a los evangélicos y no hicieron nada por mí, pero vino esta gente y me sanaron. Eso nos debe dar pena a nosotros. Pena nos debe dar. Que la gente esté consiguiendo en otros lo que la iglesia tiene, pero que no da. Perdón. Señores, pero lo más doloroso es ver a personas padeciendo enfermedades dentro de nuestras congregaciones. Hermanos que son partes integral de la iglesia, los cuales fueron redimidos de la enfermedad y de toda maldición, poseedores de recursos espirituales con poder, autoridad, dominios, promesas, bendiciones,
Y un legado que tuvieron un precio muy alto, pero que por diversas causas no se camina en ellas, no se viven. El objetivo de este estudio es darte a conocer las verdades en torno a la sanidad como parte de la salvación. El conocido predicador de sanidad divina F. Woodward informa y afirma, escuche esto: antes de que alguien pueda tener una fe firme y recibir sanidad en su cuerpo, debe deshacerse de toda duda e ignorancia concerniente a la voluntad de Dios en este asunto, o sea, en relación a la sanidad. Para recibir sanidad por fe necesitamos saber lo que enseñan las Escrituras. Tanto es la voluntad de Dios sanar el cuerpo como es sanar el alma. Hasta tanto no conozcamos cuál es la voluntad de Dios en relación a la sanidad, no tendremos nada en donde basar nuestra fe. Mientras usted le digan que la enfermedad es permitida por Dios, usted nunca luchará por ella. Usted nunca luchará por su sanidad, porque que Dios la permitió. Mientras usted le digan que Dios la está probando con enfermedad, usted nunca va a luchar en contra de ella porque usted eso es parte de su prueba. Cálese la prueba. Eso es tradición, dogma, religión dentro de la iglesia, eso es basura, eso es falsa doctrina dentro de la iglesia evangélica. Ay, la hermana Petra se la llevó, partió con el Señor, Dios se la llevó. ¿Verdad? ¿Y a través de qué se la llevó? Porque aquel profeta se lo llevó con un carro de fuego. ¿Cómo se llevó la hermana? No, con un carro de cáncer. Por favor. No, con cáncer se la llevó Dios. Qué bonita broma, ¿no? Como Dios se lleva a la gente con cánceres. Como Dios se lleva a la gente con SIDA. ¿Qué te parece eso? Pero se fue con el Señor. Bueno. En este estudio se muestra aquella porción de las Escrituras que de una vez y para siempre aclaramos este asunto. Solo cuando entendemos que nuestra búsqueda es precisamente lo que Dios promete, toda duda podrá ser quitada y una fe tan constante transformará en una realidad cada una de las promesas y bendiciones destinadas por Dios para su pueblo. Vamos a entrar en lo que es la etimología de los términos sanar y sanidad, sano. Primero tiene terapeus. Se utiliza para referirse a los que cuidan a los enfermos y tiene que ver con la asistencia médica. De aquí proviene el término castellano terapeuta. Esto está en Mateo 17:18, Juan 5:10. Es utilizado para referirse a quienes han producido la sanidad y no a quien la recibió o la sanidad misma. Tienes la mat en Mateos 15:28, Hechos 9:34, se refiere al tratamiento físico. Tienes lo amai, en sentido figurado se usa para referirse a sanidad espiritual en la condición del hombre por causa del pecado, según Mateos 13:15, Juan 12:40, Hechos 28:27, Hebreos 12:13. Tienes ugiano, estar sano, bien de salud, es el término castellano higiene. Este es utilizado en 3 de Juan verso 2, cuando dice: amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Esa palabra salud es ugiano. Es utilizado en 3 de Juan verso 2 y está relacionado con el hecho de que Dios nunca tenga que sanarte, de que Dios no tenga la necesidad de sanarte, sino todo lo contrario, el que te pueda mantener en perfecta sanidad y perfecta salud. También es utilizado en los evangelios para referirse a la restauración de un cuerpo enfermo, según Mateos 12:13, 15:31, Marcos 3:5, 5:34, Lucas 6:10, Juan 5:4 y Hechos 4:10.
Tiene sozo, salvo, se traduce como el verbo sanar en Marcos 6:56, Juan 11:12 y Hechos 4:9 y 14:9. Tienes hecho, se traduce como sanarán, Marcos 16:18 o serán sanos. Tras analizar etimológicamente los términos sanar, sanidad, salud, hay ciertos factores que la iglesia debe entender concerniente a la sanidad. Vamos a entrar en ellos. Primero, la iglesia debe entender que la enfermedad tuvo su origen en el pecado. Eso usted lo debe entender. Que esto no es parte ni viene de Dios. Tiene su origen en el pecado. Maestro, ¿qué usted quiere decir? Que un cristiano que está enfermo porque está en pecado se corre la posibilidad. Oído. El origen y causas de las enfermedades se describe a través de las siguientes afirmaciones. Se originó por la desobediencia de Adán. Las enfermedades son parte de la maldición que vino sobre la humanidad como resultado directo de la desobediencia del hombre. Por consiguiente, directa o indirectamente el pecado es la raíz de toda enfermedad. Las enfermedades, son parte de la paga del pecado. Según Romanos 6:23, el dolor sugiere falta de bienestar y falta de paz. Este fue el estado mental y emocional de Adán después de su transgresión. El peso de la culpa en su convicción, condenación y vergüenza lo dejó accesible y vulnerable ante la enfermedad. Y eso lo heredamos nosotros. Hasta el día que recibimos el plan de salvación, pasamos ahora a ser herederos, no de Adán, ni de papá, ni de mamá, sino pasamos a ser herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Ahora, yo tengo que creer esto. Señores, con esto no queremos afirmar que un cristiano que esté enfermo está en pecado. Lo que queremos dejar en claro es lo siguiente: el derecho legal otorgado a la enfermedad para que se apoderase del hombre fue la alta traición cometida en contra de Dios en el huerto del Edén, según Isaías 53:4-5. Dios no hizo al hombre enfermo ni para que viviese enfermo. Dios lo hizo sano y para que se mantuviese en sanidad, hasta el punto que Dios creó, oído, en él, ¿en quién? En el hombre, un medio de defensa llamado sistema inmunológico, el cual se encarga de combatir cualquier agente infeccioso que ingrese en su cuerpo mediante las acciones de los componentes existentes en las sangres, es decir, células y proteínas. Porque si Dios hizo al hombre para que estuviese enfermo, entonces ¿para qué le creó el sistema inmunológico? Hay una paradoja ahí, una contradicción. Óigase esta verdad. Con mucha seguridad escribo y afirmo, algunos teólogos afirman lo mismo, que una de las causas por las cuales Jesús no vivió enfermo ni hubo enfermedad en él es porque en su cuerpo funcionaba el sistema inmunológico el 100%. Dicho sistema fue deteriorado en una gran parte, en un gran porcentaje por el pecado en la vida de Adán, el cual fue herencia para todos los hombres. En Jesús funcionaba el sistema inmunológico el 100%.
igual funcionaba en Adán el 100%. Dígame usted qué enfermedad, qué virus, qué bacteria, qué parásito podía tocar ese cuerpo. El de Adán, ninguno. El de Jesús, menos. En Jesús este sistema de defensa operaba en todas sus extensiones. Para que la enfermedad cayese sobre el cuerpo de Jesús, debió deteriorarse su sistema inmunológico, lo cual fue posible por causa del estado de pecado que Dios puso en él. Oiga los valores. Dios primero no puso la enfermedad y después el pecado. Porque si Dios pone primero la enfermedad sobre Jesús, rebota. No entra la enfermedad porque el sistema inmunológico funciona un 100%. ¿Qué hace Dios? Debo deteriorar el sistema inmunológico en Jesús colocando el pecado en él. Diga, ay. Para corroborar lo anterior, haré un comentario del distinguido escritor Ken Sam, quien escribió el libro Sanidad en la Biblia. Dice así, cito: Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, lo formó con un reflejo de lo divino. En aquella primera pareja humana había una semejanza con Dios. Su vida provenía de Dios. Su personalidad humana, las leyes de su existencia, la naturaleza de su mente estaban todas basadas en el modelo divino. Gracias a esta semejanza, aunque eran seres físicos, Adán y Eva podían gozar de una libre y deliciosa comunión con Dios. Y el resultado de esta asociación perfecta era la libertad del temor, del fracaso y el experimentar sin estorbos la bendición y generosidad divina. El relato de Génesis nos muestra que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Dígale amén a eso. Amén. Oiga, bueno en gran manera. La palabra que se utiliza para bueno es top, T-O-P, del hebreo, que indica agradable, próspero, hermoso, feliz, importante, fértil, todo lo relacionado a lo mejor. Estas expresiones nos ofrecen el cuadro de una vida llena de deleites y satisfacción, de un mundo feliz en el que abundaba la bendición, de una sociedad justa y pura, de un universo libre de cualquier cosa perjudicial. Si estas escenas se aplican a la historia de la creación, entonces es evidente que el mundo que Dios creó era hermoso en todas las cosas. El pecado y la enfermedad eran algo extraño a la buena tierra. No estaban allí en el principio, no provenían de Dios. Y desde que estas aflicciones, que el pecado y la enfermedad, la maldición, cayeran sobre el hombre, Dios ha procurado librar a su pueblo de ellas. Yo quiero que usted tenga un sentido de la cruz. Yo quiero que usted entienda que este deseo de Dios, que Adán se lo echó a perder, Cristo se lo compuso. Y que este es el deseo de Dios, que a Dios le duele verte morir de un cáncer, porque fuiste redimido de Él. Que cuando tú que cuando tú tienes tu mente, que meditas en tu mente, que tus pensamientos meditan a día en la sanidad divina, en el propósito de Dios, en la bendición de Dios, en la gloria de Dios, en la unción de Dios, en el poder de Dios, en el deseo de Dios, en la divinidad de Dios, en lo bueno de Dios, en la sanidad de Dios, en el propósito de Dios en la cruz. Cuando tú meditas día y día en eso,
tú forzas o refuerzas el sistema inmunológico en ti. Pero cuando tú te pones a pensar de que esto murió papá y esto es hereditario. Toda mi familia tiene azúcar. Todos hemos muerto, todos han muerto de azúcar. ¿Y qué tú me estás diciendo con esa vaina? ¿Que todos me van a morir de eso? ¿Usted está acá? Señores, cuando a mí me dijo la ciencia médica que en mi ser, en mi sangre, estaba el mal de Chagas, esto no tiene remedio, una enfermedad que no tiene, para la ciencia no hay remedio, para esto ya está muy avanzado, usted ese chipo, usted lo contaminó cuando tenía por lo menos 15, 16 años, ya la edad que usted tiene no hay remedio, ya esto está muy avanzado en su cuerpo, usted le queda un poco tiempo de vida. Toda esa forma que me dijo el médico, hermano, si meditas en eso, baja un sistema de defensa tremendo. Que más adelante vamos a hablar de lo que es el sistema inmunológico. Te lo voy a explicar biológicamente. Yo lloré. Me despedí. Adiós, un mundo cruel. Dios me dijo, le crees al diablo, te mueres. O me crees a mí, vives. Porque lo que el médico dice es una verdad. Pero es relativa, está sujeta a cambio. Hay una verdad que está sobre esa, que es mi verdad, que es absoluta, que no cambia. Lo que el médico dice es una verdad, pero quien tiene la última palabra soy yo. Tú decides, tú decides. Ahora la ciencia me saca la sangre y me dice, ¿dónde está el Chagas, señor Briceño? Le digo, voy a buscar en la cruz del Calvario. ¡Aló! Porque te morderán serpientes y te morderán escorpiones y no te harán daño. Hasta que Dios no termine de hacer contigo lo que se propuso hacer, tú no te vas a morir, pero tú tienes que creerlo, Si tú te pones a pensar en la enfermedad y ese pensamiento va a reforzarse en ti, que se va a llevar el propósito de Dios. Te vas a morir antes. No luchaste. Señores, mi objetivo como maestro es que puedas entender de una vez y por todas que la enfermedad tuvo su origen en el pecado. Esto no es para la iglesia. Lo otro que usted debe conocer, que la iglesia debe tener una sincronía con el tiempo de la palabra. La iglesia debe tener una sincronía en el tiempo de la palabra. Vamos a ver qué es esto. Esto es cuestión de ajustar tu vida a la información que te da la palabra. No conformarte. La palabra conformar significa no meterte en el molde del mundo. El apóstol dice, no os conforméis a este siglo, sino que comprueba cuál es la buena voluntad de Dios, que para ti es agradable y perfecta. ¿Cuál es? Sincronía, circunstancias de coincidir hechos o fenómenos en el tiempo. Es el acto de concurrir o tener un paralelismo. Una de las causas por la cual el creyente no está gozando de una sanidad absoluta en su cuerpo es porque no se ha puesto a la par con lo que registran las escrituras sagradas en relación a la sanidad divina. Si analizamos bien a Isaías 53, 4, 5, usted puede notar o observaremos la conjugación verbal del acto de regeneración, el cual está en tiempo pasado.
véngase conmigo, véngase conmigo. El texto dice, cito, ciertamente, como para no dejar dudas, tal vez quizás a lo mejor puede ser, no, ciertamente llevó, no dice llevará, llevó tiempo pasado nuestras enfermedades, sufrió tiempo pasado nuestros dolores, y por sus llagas fuimos tiempo pasado nosotros curados. Lo lógico del caso es que el profeta Isaías debería conjugar todos estos verbos en tiempo futuro, ya que el acto de regeneración era profético y por ende tenía que ver con el futuro. Por lo que observo en el pasaje, Isaías tenía más fe que la iglesia, ya que 700 años antes de que Cristo llevase la enfermedad, el profeta dijo, la llevó. Y 700 años antes de que Cristo nos curase, el profeta dijo, fuimos curados. Es el colmo que después de 2000 años que Cristo llevó a cabo el acto de regeneración, el cual incluye la sanidad, la iglesia está pidiéndole a Dios que la sane. Señor, sáname. Pero si fuiste sanado ya hace 2000 años. Tú me estás pidiendo que haga en ti lo que yo hice. Isaías tenía más fe que la iglesia, porque él dijo, no, la sanó, nos curó, fuimos curados, es un hecho, 700 años antes de que Cristo la llevase. Pues ya va, Isaías, ¿por qué no me lo tiras por futuro? Si esta broma es profética, tíramelo para el futuro. El cambio de la conjugación del verbo en tiempo futuro no le quita fuerza a la profecía, sigue siendo profético porque es futuro. Tíralo para allá. ¿Por qué me lo tiras para el pasado? ¿Por qué tengo yo más fe que la iglesia entonces? ¿Ah? ¿Tengo yo más fe que la iglesia? Que ya yo estoy dando esto como un pasado, como un hecho, y cuando ya está hecho la iglesia está esperando que Dios lo haga. ¿Aló? ¿Usted está acá? Amén. Puede ser. Y ahí tenemos el problema. Señores, esto se debe a que la iglesia no ha conocido y no le ha dado la debida importancia a los acontecimientos ocurridos en la cruz hace más de 2000 años. El creyente no tiene sincronía con la palabra, por lo cual las bendiciones realizadas en la cruz, que es su herencia, y su legado en la posición que obtuvo, no se pueden hacer una verdad posesionalmente en él. ¿Por qué? Porque no hay una sincronía. No hay una sincronía, no existe. O sea, tú no estás hablando el lenguaje de Dios. Tú vives por los sentidos. Aquí no importa que sí importa, pero te lo voy a decir para que no me agarréis. Aquí no importa que sí importa, pero no importa tanto mi posesión como mi posición, porque de mi posición depende de mi posesión. Y si posicionalmente yo fui sano, ¿por qué no se está haciendo una verdad en la vida ahorita? Porque a mí lo que pasó en la cruz no me importa, no me interesa. ¿Qué valor tiene lo que se dio en la cruz? ¿Qué valor tiene para ti? Sincronízate. Mis hijos, lo otro que hay que entender es que Dios en este tiempo no está sanando a nadie. Ya Él no sanó. Es un hecho. La sanidad es un hecho consumado en la cruz. Cristo nos salvó por completo. No creas que cada vez que un pecador viene a Cristo y recibe el plan de salvación, Dios quita el estado de pecado de él y lo coloca sobre Jesús. Él lo quitó tiempo pasado y lo puso sobre Jesús en la cruz del Calvario. Se dio el misterio del cambio.
El mismo caso se dio con la enfermedad. Ya fue puesta sobre Jesús en la cruz hace más de 2000 años. El sacrificio fue completo. El pago fue total. La deuda quedó cancelada. Amén. ¿Usted está oyendo eso? La deuda quedó cancelada. Chicos, Charles Swindoll dice que no es posible que nosotros sigamos siendo esclavos de quien no es nuestro dueño. No es posible que tú sigas siendo esclavo de quien no es nuestro dueño. Que siendo libres del diablo, esto es librándonos de la enfermedad, librándonos del estado de pecado, nosotros nos mantengamos haciendo las obras de pecado y viviendo enfermos. Entonces pasamos a ser esclavos de quien no es nuestro dueño. Eso es el colmo. Eso es el colmo. ¿Qué quiere Dios? Que disfrutes el evangelio. Dios quiere que disfrutes el evangelio. Dios quiere que tú entiendas que el evangelio son evangelias, buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Que hagas de eso una vivencia, un estilo de vida, y que tú puedas pasar a ser la envidia del mundo, que el mundo quiera ser como tú. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como tú. Yo nunca te he visto enfermo. Es que nunca me vas a ver. Nunca te he visto arruinado. Nunca me vas a ver. Nunca te he visto así con la cara triste, acongojado. Nunca me vas a ver. Porque la situación económica difícil puede ser grande, el problema de la enfermedad puede ser grande, la tentación puede ser grande, el conflicto puede ser grande, la adversidad puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Eso lo creo yo. Nunca me vas a ver. Si yo sé quién es Dios y lo que yo soy en Dios, tú no vas a verme a mí enredado en problemas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo quiero ese evangelio. Ese es el evangelio que la gente quiere. No es el evangelio de velo, pelo, pantalón y pintura y de suciedades y estupideces dentro de la iglesia que no tiene nada que ver con esta broma. El evangelio que te soluciona el problema. Se cuenta de un evangelista que fue a Europa a predicarle el evangelio por allá, dársela de evangelista internacional. Y se consiguió un anciano como de la edad de 70 años sentado en una banca leyendo un libro. Se le acercó porque en Europa tienes que pedir permiso para predicarle a una persona el evangelio. Y le digo, buenas tardes, señor. Y dice el anciano, buenas tardes, hijo. ¿Pero usted permite que comparta unas palabras con usted? Sí, claro, hijo, siéntese. ¿Usted sabe que Cristo le ama? Dice, yo sé, claro que sí, claro que lo sé, que me ama. Él quiere resolverle sus problemas económicos. No tengo problemas económicos. Yo soy el empresario, magnate. Soy el dueño de todos esos edificios que usted ve al frente. Centros comerciales. Le quiere solucionar los problemas que tiene en el hogar. 60 años de casado felizmente. Mi esposita, somos felices. Tengo nietos, bisnietos. Vivo feliz, no tengo problemas en el hogar. El Señor quiere sanar de la enfermedad. Nunca he estado enfermo. Siempre he gozado de perfecta salud. Nunca he estado enfermo. ¿Sabe qué hizo el evangelista? Se tiró de rodillas y dijo, chico, ora por mí entonces. Que no. Chico. Ora por mí, chico, yo estoy arruinado, enfermo. La mujer me dejó botado. Ora por mí, chico. No, terrible, chico, terrible. Porque, ¿sabe algo, mis hijos? Vivimos de apariencia, ¿sí o no? Apariencia. No, yo le voy a decir algo. Lo que yo digo es una verdad, aunque no se cumpla en mí. Pero mejor es decirlo cumpliéndose en mí. Aunque yo esté enfermo, Cristo es el sanador.
Pero es que mayor fuerza y credibilidad tenga cuando yo digo Cristo es el sanador porque yo estoy sano. Porque he experimentado su sanidad. ¿Sí? Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados y enfermedades, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya Cristo no está sanando a nadie. Ya Él te sanó. Ya Él está descansando de su obra. Ya Él hizo la obra. Ya Él te sanó. Listo. Dios no obra sobre lo que yo hago. Yo camino sobre la obra que Dios hizo. Para efecto de Dios el mundo está salvo. Si el mundo no ha hecho de la salvación una realidad en sí mismo, y es otra cosa. Dios no tiene que perdonar a los pecadores. Los pecadores deben aceptar el perdón de Dios. El estado de pecado fue puesto sobre Jesús en la cruz. En la misma medida el pecado, Él pagó un precio quitando el derecho de la enfermedad que tenía sobre la humanidad. Por lo tanto, yo fui sanado hace más de 2000 años. Solo debemos creerlo y aceptarlo. No es correcto pedirle a Dios aquello por lo cual se ha pagado un alto precio y se ha puesto a tu disposición. Él te dio la sanidad, solamente debes vivir en ella. Es un hecho. Es un hecho. En nuestra próxima clase vamos a hablar que en el Nuevo Testamento, de tu Biblia y de mi Biblia y en todas las versiones, la sanidad no es una promesa, es una bendición. ¿Ok? Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.